En esta ocasión abordaremos 4 temas centrales que giran en torno al concepto de Estado argentino. Elementos constitutivos del Estado argentino, la forma de Estado, la forma de gobierno adoptados por la República Argentina y el sistema financiero establecido por la Constitución Nacional. Cuando hablamos de los elementos del Estado, tradicionalmente se mencionan 3: la población, el territorio y el poder. El elemento población hace referencia al conjunto de personas que en convivencia componen nuestra sociedad, formada por nacionales y por extranjeros. Aquí tenemos que distinguir habitantes, que son quienes habitan con permanencia habitual y estable, lo que a veces se denomina como pueblo. Por otro lado, los residentes sin habitualidad permanentes. Y en tercer lugar, la población formada por transeúntes, es decir, quienes, mientras se hallen en territorio argentino, son titulares de derechos y obligaciones. El elemento territorio hace referencia a la base física o espacio geográfico sobre la cual se asienta el Estado. Este se compone de el suelo o superficie, el subsuelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo a partir del litoral marítimo. El Estado es una sociedad de base territorial, por ello el territorio es un elemento indispensable. Finalmente, el tercer elemento es el poder. Decimos que el Estado es una sociedad, pero es una sociedad política. De este concepto se deriva este tercer elemento, el poder como elemento característico que representa la regulación jurídica de las relaciones humanas. Pero en realidad toda organización tiene poder, si no, no podría subsistir. La nota esencial que diferencia al poder como elemento del Estado del de cualquier otro tipo de organización está dado por la noción de soberanía. La soberanía es una cualidad del poder del Estado que significa que no reconoce ningún otro poder sobre sí. Esta atribución se manifiesta en un doble sentido, hacia el interior y hacia el exterior. Hacia el interior hablamos de potestad o imperium, es decir, la máxima autoridad sobre los ciudadanos. Y hacia el exterior se manifiesta en el principio de autodeterminación. La noción de soberanía implica un cierto imperium o imperio sobre las personas o las cosas que se encuentran bajo la autoridad del soberano, es decir, del Estado. Veremos ahora el punto la forma de Estado. La República Argentina adopta, según su propia Constitución, el modelo de Estado federal. ¿Pero qué significa esto? La forma de Estado clasifica a los estados sobre la base de la relación entre todos sus elementos: territorio, población y poder. Según cómo se conjuguen o combinen estos elementos, tendremos diferentes formas de Estado. Tradicionalmente existen 2 formas de Estado, el unitario y el federal. Pero también se pueden mencionar otras formas, como ser la confederación, el Estado regional, el Estado autonómico. En el Estado unitario, el poder está concentrado y existe un solo centro de gobierno que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. En el Estado unitario existe una cuádruple unidad de ordenamiento jurídico, de autoridades gubernativas, de gobernados o destinatarios del ordenamiento jurídico y de las decisiones políticas, además de unidad de territorio. Puede haber descentralización, pero esta será siempre de naturaleza administrativa, no política. El Estado federal, por su parte, se caracteriza por los siguientes elementos: coexistencia de, al menos, 2 niveles de gobierno sobre un mismo territorio, un gobierno federal y un gobierno provincial o estadual. El Estado federal tiene una soberanía propia, diferente a la de los estados que lo forman, y aunque en principio pareciera que la soberanía del Estado federal limita a las demás, podemos entenderlas como compartidas. El Estado federal ejerce, a través de sus propios órganos, una autoridad directa sobre todos los ciudadanos de los Estados miembros, como también lo hacen las propias provincias. Existe una distribución de competencias entre el Estado federal y los Estados miembros. La base jurídica de este modelo de Estado está dada por una Constitución que define y delinea sus principales características. ¿Qué formas de Estado ha adoptado nuestro país? ¿Qué características tiene? La Constitución Nacional establece en el artículo 1 que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Como podemos ver,
La propia Constitución solemnemente declara que nuestra organización estatal es la federal. La menciona, sin embargo, como forma de gobierno, cuando en realidad es una forma de Estado. Pero esta era una confusión propia de la época en que se sancionó nuestra Constitución allá por 1853, donde todavía la doctrina no distinguía claramente estos conceptos. El federalismo argentino es el resultado de un largo proceso y de diversos factores que fueron confluyendo y le dieron notas características. La Constitución de 1853-60 definió y delimitó con precisión los caracteres del federalismo argentino: el reconocimiento y garantía de la autonomía de las provincias, la existencia de un órgano federal en el Congreso, que es el Senado, un órgano judicial encargado de dirimir los conflictos entre los Estados miembros y el Estado federal, que es la Corte Suprema, y un esquema de distribución de competencias entre ambos niveles de gobierno. La reforma constitucional de 1994 tuvo, entre otros objetivos, el objetivo de fortalecer el sistema federal, lo que trajo aparejado diversas cuestiones en el plano institucional, político, financiero, económico y social. En esta distribución de competencias, lógicamente la Constitución no puede prever todas las funciones estatales y siempre surgirán nuevas. Al no estar previstas en la Constitución estas nuevas competencias, ¿a qué nivel de gobierno corresponderá? Esta pregunta es clave en todo sistema federal. Las soluciones varían según el modelo federal que se adopte. Por lo general, las constituciones federales receptan lo que se denomina una cláusula residual, es decir, una disposición que determina a priori a qué nivel de gobierno corresponderán aquellas competencias no previstas explícitas o implícitamente por la Constitución. Esta cláusula está contenida en el artículo 121 de nuestra Constitución y expresa que todos aquellos poderes no conferidos por la Constitución al gobierno federal corresponderán a las provincias. Es decir que, en principio, toda competencia no mencionada o no prevista por la Constitución va a corresponder a los gobiernos provinciales. Es decir, la cláusula residual juega siempre a favor de las provincias. En esta oportunidad abordaremos la forma de gobierno. La forma de gobierno se refiere a la clasificación de la organización del poder como uno de los elementos del Estado. Así encontramos la forma de gobierno democrático y autoritario, la forma de gobierno republicana y la forma de gobierno monárquica, la forma de gobierno presidencialista y la forma de gobierno parlamentaria. Nuestro país adopta decididamente una forma de gobierno republicana, con dos componentes definitorios: representatividad y presidencialismo. El sistema republicano de gobierno tiene las siguientes características. En primer lugar, igualdad ante la ley. El texto de 1853-60 proclamó un principio de igualdad ante la ley formal, el artículo 16. Sin embargo, las desigualdades económicas y culturales hacen disminuir el efectivo ejercicio de ciertos derechos constitucionales, civiles y políticos. Por ello, la sola igualdad formal no es suficiente. La reforma de 1994 previó acciones positivas para asegurar una igualdad real de oportunidades en materia de, por ejemplo, ejercicio de derechos políticos para varones y mujeres en el artículo 37, o respecto de personas vulnerables como mujeres, niños, ancianos y discapacitados en el artículo 75, inciso 23, o incluso entre todas las provincias, procurando un desarrollo armónico entre todas ellas, como lo establece el artículo 75, inciso 19. Una segunda característica del sistema republicano es la periodicidad de los cargos. Todos los cargos tienen un periodo fijo y determinado. Los diputados, 4 años, establece el artículo 50, los senadores, 6 años, artículo 56, o el presidente, con 4 años, artículo 90 de la Constitución. La tercera característica es la responsabilidad de los gobernantes. Todos los funcionarios tienen responsabilidad civil, penal, administrativa y política. Respecto de la responsabilidad política, esta se hace efectiva mediante 3 mecanismos clave: el juicio político al presidente, al vicepresidente, ministros y miembros de la Corte, la corrección o remoción de los legisladores por decisión de las propias cámaras y el juicio y el jurado de enjuiciamiento a los magistrados del Poder Judicial, previsto en el artículo 115 de la Constitución. Una cuarta característica es la publicidad de los actos. No está explícitamente consagrado en la Constitución, pero surge implícitamente de ella. Es un presupuesto indispensable
para efectivizar el principio de responsabilidad. El quinto elemento o característica es la división de poderes. Tal vez la característica más importante del sistema republicano es esta división de poderes. La Constitución Nacional diseña tres poderes: un poder legislativo, artículo 44, a cargo de dos cámaras, es bicameral, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Por otro lado, un poder ejecutivo, desempeñado por un presidente, artículo 87, y un poder judicial, artículo 108, desempeñado por jueces de la nación o jueces federales. A ellos, además, se fueron agregando órganos extrapoderes, que serán analizados más adelante. Las democracias representativas pueden presentar diversas variables en la práctica. En términos generales, encontramos dos formas. Las parlamentarias, son típicas en los sistemas en los países europeos, y las formas presidencialistas, más típicas en América. La gran diferencia entre el sistema presidencial y el sistema parlamentario está dado, entre otros muchos factores, por la unidad o duplicidad de la jefatura del Estado. En los sistemas parlamentarios, la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno se encuentran divididas. El jefe de gobierno está a cargo del primer ministro y el jefe de Estado está a cargo del monarca, si se trata de una monarquía, como en el caso de Gran Bretaña o España, o de un presidente, en el caso de las repúblicas, como en el caso de Italia o en el caso de Alemania. En los sistemas presidenciales, en cambio, las jefaturas están fusionadas, la jefatura del Estado y de gobierno están fusionadas en una sola figura, la del presidente. La Argentina se encuentra ubicada en el extremo del presidencialismo más acentuado, el denominado hiperpresidencialismo, atento a la gran cantidad de facultades que el presidente tiene reconocidas en el sistema político argentino, sea expresamente en el texto constitucional o aquellas que fue adquiriendo en la práctica. Este fenómeno se ha debido tanto al propio diseño constitucional, que le confiere al presidente un cúmulo muy importante de competencias, como a la práctica constitucional, que ha venido a acrecentar aún más sus poderes. Por ejemplo, la posibilidad de delegación de facultades legislativas por parte del Congreso al presidente y de la posibilidad de emitir decretos de necesidad y urgencia. En 1994 ambos institutos fueron constitucionalizados con la intención de limitar el fenómeno del hiperpresidencialismo, pero en los hechos la doctrina coincide en sostener que no ha hecho más que acentuarlo. En esta oportunidad abordaremos el sistema financiero de la Constitución argentina. En el esquema de distribución de competencias entre niveles de gobierno que efectúa la Constitución Nacional se encuentra un tipo de competencia que es muy importante. Se trata de las competencias tributarias y sobre la distribución, nada más ni nada menos que de los recursos económicos para que el Estado Nacional y las provincias puedan cumplir con sus cometidos. Lo primero que debemos comprender en este punto es cómo se distribuyen las competencias tributarias entre niveles de gobierno. Antes de 1994, la Nación tenía competencia para establecer derechos aduaneros de forma exclusiva y permanente, impuestos indirectos en concurrencia con las provincias y de manera permanente, aunque el texto constitucional no lo decía así expresamente. Y en tercer lugar, impuestos directos, pero de manera excepcional, con carácter transitorio y bajo expresas circunstancias. Por su parte, las provincias se hallan facultadas para imponer impuestos indirectos y también impuestos directos de forma permanente. Tienen prohibido las provincias establecer impuestos aduaneros. Con la reforma constitucional de 1994 se aclararon algunos puntos que generaron importantes conflictos en las relaciones entre niveles de gobierno, en particular que los impuestos indirectos son concurrentes. Además, en 1994 se constitucionalizó el régimen de coparticipación, un mecanismo especialmente diseñado para distribuir recursos entre las partes. Mucho antes de constitucionalizarse el régimen de coparticipación, las relaciones fiscales entre nación y provincias estaban regidas por el denominado régimen de coparticipación federal de impuestos. El primero de ellos fue sancionado en 1935, al cual le fueron sucediendo varios regímenes a lo largo del siglo y hasta la actualidad. El régimen vigente hoy es el de la Ley 23.548, sancionado en 1988.
¿Cómo era el régimen de coparticipación previo a la reforma de 1994? Para solucionar la superposición existente en materia impositiva, allá por el año 1935, se crea el primer régimen de coparticipación. Por este régimen se establecía un sistema único de distribución de impuestos nacionales coparticipables existentes. Se disponía un sistema de distribución del total recaudado en base a porcentajes asignados a cada nivel de gobierno, en una distribución primaria entre nación y el conjunto de las provincias y otra distribución secundaria entre las provincias. ¿Cómo es el sistema después de la reforma de 1994? La Constitución reformada constitucionalizó este régimen de coparticipación como un mecanismo para coordinar las competencias tributarias y para distribuir los recursos tributarios entre niveles de gobierno. La naturaleza jurídica del sistema radica en una llamada ley convenio sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias. La ley convenio que diseña la Constitución tiene las siguientes características. En primer lugar, tiene como cámara de origen al Senado. En segundo lugar, debe ser sancionada con la mayoría absoluta de cada cámara. En tercer lugar, no puede ser modificada unilateralmente. Cuarto, no podrá ser reglamentada. Quinto, debe ser aprobada por las provincias. ¿Qué impuestos están comprendidos en este régimen? Son coparticipables los impuestos indirectos y los directos, transitorios y previstos para situaciones de excepción. Quedan exceptuadas las contribuciones con asignaciones específicas y los derechos de importación y de exportación. Los criterios para la distribución deben ser objetivos y guardar relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción. Además, la distribución será equitativa, solidaria y dará prioridad a un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. En cuanto al control y la fiscalización, el inciso segundo habla de un organismo fiscal general cuya regulación deriva a la ley que deberá contemplar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Actualmente el organismo es la Comisión Federal de Impuestos, cuyas atribuciones son ejercer el contralor de liquidaciones y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del pacto tributario. Por otra parte, la disposición transitoria sexta de la Constitución disponía que el Congreso debe dictar el nuevo régimen de coparticipación antes de finalizar el año 1996. Esta disposición no fue cumplida por los poderes constituidos, incurriendo en una grave inconstitucionalidad por omisión. Frente al incumplimiento de esta cláusula, el régimen de coparticipación creado por Ley 23.548, allá por 1988, sigue aún vigente. En la actividad práctica se presentó una situación problemática en la que el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso varios proyectos de ley en los cuales se pretende: primero, modificar el asiento de la capital federal; segundo, proponer una reforma constitucional provincial a fines de establecer la conformación del Poder Judicial Provincial y dotarlo de salas especializadas; en tercer lugar, modificar el saneamiento de cauces hídricos, proveyendo de tecnología para la potabilización del agua corriente en todo el país con fines de salubridad y medioambientales. Por último, cuarto, dictar la federalización de aquellos parques o reservas naturales que contengan bosques nativos a fines de su protección. Para resolver adecuadamente esta actividad, es importante que repasen detenidamente los contenidos vistos en este módulo 2. En particular, es importante hacer hincapié en la distribución de competencias entre niveles de gobierno, es decir, entre el gobierno federal y las provincias. Al analizar este punto, hemos visto que las competencias se clasifican en exclusivas de uno y otro nivel, en concurrentes, en compartidas y en prohibidas. Además del análisis doctrinario, del material de lectura obligatoria que utilizamos en esta asignatura, es importante que leas atentamente los artículos de la Constitución. Luego de esta lectura, resultará fácil responder a los interrogantes planteados.
Para arribar a la resolución de la primera pregunta, resulta esencial leer y analizar el artículo 3 de la Constitución Nacional, que expresamente establece que el Congreso Nacional puede dictar una ley especial para fijar la capital federal en cualquier punto del país, pero para que el traslado se haga efectivo es importante y esencial que haya previamente cesión de la o las legislaturas provinciales de ese territorio a federalizarse. Esta solución es concordante con el principio establecido también en el artículo 13. En cuanto a la segunda, sobre el mandato de reforma constitucional provincial, es importante que tengan presente el concepto de autonomía provincial y su contenido. Ello lo encontrarán principalmente en el artículo 5 y el artículo 122. De su lectura, se desprende que el gobierno federal no tiene competencia para interferir en el diseño y creación de las instituciones provinciales, que solo a ellas compete. Respecto de la tercera pregunta, es fundamental la lectura del artículo 41 de la Constitución Nacional. De allí se desprende claramente que el gobierno federal sí tiene facultad para legislar en materia medioambiental, pero a los efectos de establecer un marco regulatorio general, es decir, una ley marco. Las provincias, luego, pueden complementar esta legislación con su normativa más específica, de acuerdo a sus propias características geográficas y ambientales. Finalmente, en la cuarta consigna es importante que, además de la legislación en materia medioambiental, tengas presente el principio de la integridad territorial, contenido en los artículos 3 y 13 de la Constitución Nacional. De su lectura armónica se desprende la posibilidad de que la provincia ceda sus parques y reservas naturales a favor del gobierno federal, pero siempre con el consentimiento de la legislatura local.